Hijos e hijas de la comunidad etíope, que la columna de fuego del amor de Sión dirigió vuestro camino hacia Jerusalén. Y quisiera dirigirme especialmente a las familias que considero mis hermanos y hermanas, a las familias en duelo y a las familias de los héroes heridos de Israel. Respetables amigos, es muy emotivo estar aquí para ver las imágenes y videos de esta verdadera historia. Sara y yo estábamos muy emocionados de estar aquí con ustedes, ya que la semana pasada nos trajo a todos otros momentos especial de emoción. Hace unos días devolvimos a Avira Mengistu a casa como parte del acuerdo del secuestro. Cuando vimos a Avira unirse a nuestras fuerzas y pasar de la oscuridad a la luz, todo el país se detuvo. La soberanía del círculo se cerró. Y debo decirles que me emocioné mucho el sábado por la noche. Tuve una conversación muy cálida con Avira Mengistu y su familia. Hay momentos en que simplemente uno se emociona que apenas no puedes hablar. No me pasa mucho, pero sucedió allí. A lo largo de los años, ni yo ni ellos perdimos la esperanza. Siempre creímos, siempre nos mantuvimos en la meta y gracias a Dios logramos trasladarlo con nosotros y lo haremos nuevamente con él y de igual modo con el resto de los rehenes para que se recuperen y vuelvan a la vida como ciudadanos libres en nuestro país. Es un evento de libertad que casi toca esta fecha de conmemoración del 40 aniversario de la Operación Moisés. Un gran evento de libertad de la esclavitud para la redención. Y cuando celebramos 4 décadas de la Operación Moisés, hay números que cuentan brevemente toda la historia completa. Los judíos etíopes han existido durante 2500 años en África Oriental, pero en conciencia de que ese es un lugar de residencia temporal. En cambio, los 40 años en Israel son un periodo mucho más corto. El estado permanente se llama exilio. Aquí está el hogar, hay anhelo, hay realización. Aquí está la perfección. La fuerza de la fe en la Jerusalén de oro. La fuerza de la fe en Jerusalén se ha transmitido en la historia de la comunidad de generación en generación, gracias a la tradición, gracias a la fe, gracias a las costumbres. Jerusalén se ha convertido en un viaje espiritual de primer orden. He oído hablar de padres que dijeron que sus hijos duermen con los pies mirando a Jerusalén. Es increíble, simplemente increíble. He oído a abuelas que contaban a sus nietas que tal vez no puedan llegar a Jerusalén, pero tú irás y la conocerás por mí cuando llegue el momento. Partid en el espíritu de las palabras del profeta Jeremías. Levántate y ponte los zapatos de Sión. Este era un camino peligroso. Escuchamos cosas conmovedoras sobre la devoción de los participantes del viaje desde Etiopía a Israel. Inició dentro de ti, desde el estallido y anhelo de tu corazón, y emprendiste un camino peligroso lleno de dificultades. Caminaste cientos de kilómetros a pie, en calor, frío, hambre y sed, en una lucha tenaz contra las fuerzas de la naturaleza, contra ladrones y asesinos, contra el agotamiento extremo, contra las plagas y el horizonte, por lo que el horizonte parecía interminable. Esto es solo una palabra, Jerusalén. Jerusalén te empujó hacia adelante. Ante mis ojos y ante tus ojos, estoy seguro de que están no solo aquellos que tuvieron éxito en el viaje, sino también miles de personas que perecieron, para quienes ninguna estrella pudo soportar la agonizante separación de tus seres queridos. En todo Etiopía y en todo Sudán y en los campos, esta separación dejó cicatrices en lo profundo. Pero una cosa está clara para todos. Eres testigo de estos héroes y el espíritu de estas víctimas está aquí con nosotros. Queridos amigos, me pasó a mí a principios de la década de 1980, cuando serví como enviado de Israel en Washington y como embajador de Israel ante la ONU.
Tuve conocimiento de la operación secreta para rescatar a los judíos de Etiopía. Su llegada heroica a los campos de Sudán precedió a la operación Moisés, y fui testigo de los rescates de los residentes de los campamentos y de las difíciles condiciones. Los frutos de Estados Unidos, activistas de Aliyá de la comunidad y otros factores operaron en la fase del paso final para traer a un inmigrante etíope a Israel. Etiopía emigra a Israel, algunos a pie, otros en lanchas neumáticas, por supuesto en aviones. Fueron días de tensión y vigilancia suprema y también de actuar bajo su propio riesgo. Y lo lograron a lo grande. Recuerdo, ¿quién puede olvidar las imágenes de la Operación Moisés como en una obra de teatro bíblica? Personas, mujeres y niños vestidos con ropa de tela envueltas en blanco. Al principio un grupo pequeño de personas y de repente y finalmente sonrisas. Los hermanos y hermanas que siguieron la Operación Moisés llegaron en operaciones adicionales Aliyá a Israel. Etiopía en la sociedad israelí. Estoy agradecido por el privilegio que tuve, y las autoridades que dirijo traerán miles de niños a Israel. El presente les extiende la mano, pero eso no es lo único. Lo hicimos hace 10 años. Decidí montar un comité ministerial especial para promover la integración de los inmigrantes de Etiopía en la sociedad israelí. Podemos aplaudir, está bien. Gracias por el albor. A la luz de la importancia del tema, me puse al frente del comité. ¿Sabes? El primer ministro no preside un comité que trabaja al frente de un comité de asuntos exteriores y seguridad, pero decidí presidir este comité y hemos invertido enormes cantidades de miles de millones de dólares y shekel en esta misión nacional. Les diré por qué decidí presidir el comité. Me encanta el comité. Eso está claro. Pero hubo un incidente racista en Kiryat Gat y me enojé mucho. Por eso es que decidí traerlo primero, establecer los ministros para la Kiryat Gat y luego le dijimos al comité que lo cambiaríamos. No aceptaremos esto y realmente cambiamos junto con ustedes. Junto con los representantes de la comunidad, identificamos los desafíos y formulamos soluciones. Y nuestros esfuerzos en la unidad han demostrado resultados precisamente en el empleo, en la educación, en la academia, en la salud, en la vivienda, la preservación del patrimonio, en la preocupación por las necesidades de jóvenes y mayores, pero creo que el resultado más impresionante, el más abrumador y tan emocionante, es el resultado que vemos en el servicio en las FDI y en las fuerzas de seguridad. Es simplemente un gran cambio. Un gran número de etíopes están ocupando su lugar en la línea. El primero de los defensores del estado de la guerra de resurrección, la guerra de los 7 frentes. Visité a los hijos e hijas de familias etíopes que están en el frente de la línea de fuego. Los visité en Gaza, los visité en la frontera del Líbano. Hablo con ellos y escucho sobre sus camaradas caídos. No es de extrañar que el número de etíopes caídos sea claramente mayor que su proporción relativa en la población. Fui testigo del compromiso de estos grandes soldados y su contribución y su victoria a través de una historia que despierta mi corazón. Estuve en la ceremonia de graduación de una muralla hace un año. Y creo que hace menos de un año, el comandante de desempeño allí me comentó de un soldado, un oficial paracaidista llamado Avishail Reuben. Me comentó la historia en la mañana del 7 de octubre en Shabbat. Dice que cuando Avishail se enteró de lo que estaba sucediendo en los asentamientos de Gaza, no dudó ni un momento, tomó un arma rápidamente, salió de su casa en Kiryat Malachi y corrió 12 kilómetros hasta el regreso a Otaf para eliminar a los terroristas y rescatar a las víctimas. Dije, es una historia increíble. Quiero que todo el mundo la conozca. Invité a Avishail a unirse a mí y a mi esposa para mi discurso en el Congreso.
6 meses después, quiero contarles lo que pasó cuando conté su historia ante los 500 representantes del pueblo estadounidense. Senadores y miembros del Congreso se pusieron de pie, y toda la sala se contagió de emoción y comenzaron los aplausos por el heroísmo de este soldado, por lo que simboliza, por lo que es. Y esta es mi prueba más esta noche del mensaje que quiero para decirles. Ustedes son una comunidad de héroes. Y quiero que seas testigo hoy de que seguiremos invirtiendo en promoción de las personas de origen etíope en Israel. Seguiremos luchando contra los fenómenos inaceptables de discriminación o racismo. Estoy orgulloso de ustedes. El pueblo de Israel está orgulloso de ustedes. Seguiremos difundiendo la maravillosa historia sionista de la comunidad de la Casa de Israel. Y esto es lo que sucede. A medida que pasa el tiempo, cada vez manos nacidas son propias de la tierra de Israel. Es natural. Pero su identidad es israelí, en la que siempre nacieron y que está sembrada en la herencia de los antepasados. Y aquí quiero decir, la generación del desierto que sacrificó tanto en la Operación Moisés, antes de él y después de él, viajamos entre aplausos. Estoy orgulloso de ustedes. Estoy orgulloso de ellos. El pueblo de Israel está orgulloso de ti y de ellos. La luz del amor por Jerusalén que emerge de este mundo solo se hará más fuerte. Muchas gracias a todos.